Vamos a continuar con nuestra clase de la declaración de fe. ¿Cuántos han aprendido algo de la declaración de fe? ¿Ha aprendido? Ok. Vamos al punto 9 de nuestra declaración de fe y vamos a anotar: creemos en el hombre, su caída y su redención. Recuerde que cada punto es nuestra fe, nuestra creencia en lo que está sustentada nuestra fe, ¿verdad? Es muy necesario considerar esta doctrina del hombre, mis hermanos, por cuanto todas las doctrinas de la gracia están definitivamente relacionadas con el hombre. Todas. Después de todo el desengaño y el dolor que el hombre le ha ocasionado a Dios su Creador por su pecado y su desobediencia, yo hago esta pregunta: ¿no es maravilloso que Dios tenga buenas intenciones hacia la obra suya que se estropeó? ¿No es maravilloso, hermanos? Claro. Salmo 8, verso 4. Dice el salmista aquí: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Dios, mis hermanos, escúcheme bien lo que le voy a decir: no está obligado Dios a hacer algo por el hombre. Dios no estaba obligado a hacer algo por el hombre. Pero por su hermosa gracia y su misericordia, Dios nunca abandonó al hombre ni nunca lo va a abandonar. Dios nos ha dado el privilegio de ser restaurados en Cristo Jesús. Ahora bien, el hombre, la obra maestra de Dios, esa es la obra maestra de Dios, la creación del hombre. Inclusive la Biblia dice que el hombre es la corona de la creación de Dios. Vamos a ver qué facultades posee como criatura y que solo Él tiene esta capacidad. Vamos a ver algunos puntos de estas facultades que posee como criatura de Dios. ¿Listos? Número 1, la primera. Esta es una facultad que Dios le dio al hombre. El hombre puede ver a Dios en sus obras. El hombre puede ver a Dios ¿en qué? En sus obras. No hay excusa. Dice Romanos 1, 19 y 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, refiriéndose a los hombres, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre puede excusarse y decir: no, Dios no existe, Dios no es real. Pero es una excusa que él usa, pero realmente las obras de Dios son muy claras. Todo lo creado es muy claro. Dice aquí que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, que es como hizo todas las cosas. Basta meditar un poco, mis hermanos, para poder darse cuenta que detrás de todo lo creado está un diseñador. Eso no pudo haberse hecho solo. ¿Alguna vez ha visto una pintura que se haga sola? Tuvo que haber un artista y un pintor que hizo aquello. Bueno, detrás de toda la creación está el poder y la deidad de Dios, que dice: eso que Él es invisible se hace claramente visible por las cosas hechas. Por eso Dios tiene esa facultad de ver a Dios en sus obras. Esto no lo tienen los animales, solamente el ser humano. La Biblia responde con un enfático no ante alguien que tenga la excusa de decir que no cree en Dios. Dios ha revelado y ha dado al hombre esta capacidad de su existencia. Así que el hombre, si un día trata de negarse: yo nunca te conocí, Dios le va a decir: ¿cómo no?
Todas mis cosas creadas te mostraban que yo era real y nunca creíste. ¿Cuánto le agradecen a Dios por todas aquellas cosas y capacidades que Dios ha puesto al alcance de nosotros para disfrutar de ellas? ¿Usted disfruta del sol? ¿Usted disfruta de la lluvia? ¿Usted disfruta del campo, del mar, de la comida, de vestirse? Claro que de todo, ¿verdad? Bueno, ahí están las capacidades, en ellas nosotros podemos ver las obras de Dios. Ahora, la segunda facultad o capacidad que Dios le ha dado al hombre es descubrir evidencias de su sabiduría. Descubrir evidencias de su sabiduría. El Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Dice ahí. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas ¿con qué lo hizo todo? Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Fíjese qué interesante. La verdad es que Dios ha puesto al alcance de cada uno de nosotros, los hombres, la sabiduría. Por ejemplo, muchos hombres no reconocen, por ejemplo, un médico, ¿no? Que, digo, hoy sabemos que hay cada cirugía impresionante, impactante. ¿Quién les dio toda esa sabiduría a los hombres? Dígame. ¿Quién? Yo tengo trasplante de córnea en mis dos ojos, por ejemplo. Y una técnica de un trasplante con otro fue completamente diferente. Por ejemplo, el derecho fue el primero que yo me trasplanté en el 2007. 2007 no, perdón, en el 98. Yo trasplanté mi ojo derecho en el año 98. Y cuando me trasplantaron fue algo impresionante porque me enseñaron fotos. Hagan de cuenta que me abrieron el ojo del tamaño de una tortilla. Con un aparato, te lo abren y así te lo hacen plano. Y entonces cortan la parte que deben de cortar y luego ponen la nueva córnea y la comienzan a coser de una manera que hasta me decía el doctor, el hilo con el que cosemos es más delgado incluso que ni un cabello. Qué impresionante. ¿Quién les da esa sabiduría, mis hermanos? Ahora, el primer trasplante que fue muy bueno, muy bien, que lo hicieron los médicos, yo tuve que tardar un año para recuperarme. Así era la técnica del primer trasplante en el 98. El segundo, el izquierdo, lo hice en el 2007. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 9 años. En 9 años, este segundo, el primero lo hice en la Ciudad de México, en un hospital que se llama La Ceguera, que está en Coyoacán. Pero el segundo lo hice aquí con un corneólogo en Guadalajara, muy bueno. Él me hizo este trasplante en la clínica Santa Lucía, que está ahí en Acueducto y Manuel Acuña. Ahí está esta clínica. ¿Y qué cree? ¿Saben cuánto tardé en el ojo izquierdo para recuperarme? 1 semana. O sea, fue algo impresionante. Yo me impresiono, mis hermanos, cuando veo toda la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, pero el hombre no la reconoce que viene de Dios. Eso es lo tremendo. Pero aquí es donde entra este punto, descubrir las evidencias de su sabiduría. El hombre, la sabiduría que tiene, no crea que es por él, es porque Dios se la ha otorgado. Así que debemos ser agradecidos con Dios por esa innumerable sabiduría de Dios que ha puesto al alcance de los hombres. ¿No creen? Bien agradecidos. Pero ¿qué otra cosa más Dios le dio las facultades y la capacidad al hombre? Una tercera, le dio la capacidad de maravillarse del poder de Dios. La capacidad de maravillarse del poder de Dios. Salmo 150, verso 1.
Dice el Salmo 50, versículo 1, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, por su poder, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Imagínense lo que está diciendo el salmista. Es como decía el rey David, tal conocimiento de la obra de tu poder, Señor, es tan maravilloso, son tan maravillosas tus obras que no las puedo comprender. ¿Alguien puede comprender las maravillosas obras de Dios? Yo no las puedo entender. A veces no podemos entender las obras tan gloriosas de Dios y lo que Dios es capaz de hacer, mis hermanos. Pero sin embargo, esa es la capacidad y esa es la habilidad que Dios le ha dado al hombre. Maravillarse de su poder. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te ha sorprendido el poder maravilloso de Dios? ¿Has experimentado su poder en tu vida? ¿Cuán agradecido estás con ese poder de Dios? Por último, vamos al cuarto. ¿Qué otra capacidad le ha dado Dios al hombre? La otra capacidad es apreciar su bondad. Apreciar su bondad. Dice el Salmo 33, verso 5, Salmo 33, versículo 5, Él ama, Dios ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Imagínense, ¿de qué está llena la tierra? La misericordia de Dios, la bondad de Dios. ¿Cuánto aprecio, mis hermanos, usted y yo deberíamos de tener por la bondad de Dios que Él ha tenido hacia nosotros? Que a pesar de que no merecíamos, ¿cuántos de ustedes están convencidos que no merecían de la misericordia de Dios? ¿Está convencido? Sin embargo, Dios no nos dejó, Dios no nos dejó a la deriva, Dios nos dio de su misericordia, nos amó y nos ofrece una vida por la cual podemos deleitarnos. Ese es el Dios que tenemos. Pero Dios, estamos viendo el punto, dijimos, del hombre, la creación del hombre, su caída y su redención. Creemos en eso, ¿verdad? Creemos en esta creación del hombre y en las capacidades que Dios le dio al hombre. Vamos a ver pues algunos puntos importantes que tienen que ver con el hombre. Número 1, el primero. Debemos creer en el origen del hombre. Debemos creer en el origen del hombre, que es una creación inmediata de Dios, creado en un estado de inocencia. ¿Listos? Lo repito, creemos en el origen del hombre, que es una creación inmediata de Dios, creado en un estado de inocencia y creado a la misma imagen de Dios. Vamos a leer un texto, si me acompaña, Génesis capítulo 1, versículo 26, por favor. Génesis 1, 26 y 27. ¿Lo tienen? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a comenzar con una palabra aquí del texto muy importante, que es la palabra crear. La palabra crear aquí en el texto hebreo significa hacer algo de la nada. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿de dónde los hizo? No existía nada, de la nada. No es como la teoría de la evolución, ¿verdad? Que primero dice que eras un chango, un changuito, y luego un gorila, y luego después te volviste un humano, ¿no? A lo mejor no te has dado cuenta y tienes descendencia simia, ¿verdad? Una vez contaban una anécdota, ¿me permite contarle una anécdota? Una vez contaba una historia de que papá chango y mamá changa mandaban a su changuito a la escuela.
Pero como entre ellos, como todavía no evolucionaban, pues iba entre los humanos, los niños, ¿verdad? Y ya cuando iba a la escuela, oyó al maestro decir, no, es que nosotros venimos de los changos. Y entonces el niño llegó preocupado, el changuito llegó preocupado con su papá y le dijo, papá, ¿es verdad que los humanos vienen de nosotros? Y entonces el papá chango le dijo al hijo, hijo, ¿cuándo me has visto a mí golpear a tu madre? ¿Sí entendió o no? Hasta los animales dicen y respingan y dicen, no, pues si nos pareciéramos a los hombres, imagínense, ¿verdad? Los que se les ocurre hacer esa cosa son los hombres, no a los animales. A veces es triste, pero nos dan una lección impresionante, ¿no? Ahora, entonces el hombre fue creado de la nada. Eso es lo que Dios hizo, lo tomó del polvo de la tierra, formó al hombre y le dio vida. Nuestro deber entonces es aceptar por fe que Dios, por su omnipotencia y por su sabiduría, hizo a Adán y a Eva, hizo al hombre. No debe de haber duda en nosotros. Acuérdese, es por la ¿qué? Fe. No por la razón. Por la razón a lo mejor ahí vas a estar peleando con el otro. A ver, dime, ¿quién hizo a Dios? Ahí te la van a llevar, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios es Jehová, el autoexistente. El yo soy. ¿Saben lo que significa el yo soy? Fuera de mí no hay otro. Yo no necesité que nadie me hiciera, existo por mí mismo. Eso es lo que significa Jehová. Y eso es lo que Dios nos da a entender. Pero nosotros los hombres fuimos creados de la nada. Si un científico, mis hermanos, hubiera visto a Adán después de que lo hizo Dios, ¿qué hubiera dicho el científico? Una vez que ve a Adán, vamos a pensar, ¿qué edad le parece a usted que Dios hizo a Adán? Para poder procrear y tener familia, casarse, unirse a su mujer. ¿Qué edad le parece bien que le pongamos a Adán cuando Dios lo hizo? A ver, ¿qué edad le parecería bien? ¿20 años? Ya lo están haciendo muy viejo. Pónganlo más jovencito. Vamos a ponerle 20 años, ¿no? Imagínese, Dios hizo a Adán y lo hizo ¿de cuántos años? 20. Entonces llega el científico, empieza a hacer todas sus pruebas científicas y le toma sangre y le hace estudios. Y entonces, ¿qué va a decir el científico? Este tiene 20 años de haber sido creado cuando Dios hace 5 segundos lo hizo. ¿Lo entiende? Para Dios, ¿qué le costó hacer a Adán? Un instante. Pero los científicos siempre, no, es que esta tierra tiene... Por ahí fui a ver una película, ¿verdad? Muy bonita, con un mensaje. No les voy a decir cómo se llama. Pero muy bonita esta película, la acabo de ir a ver hace poco con mi esposa. Y supuestamente en la película te dicen, esta es una historia que sucedió hace más de 20,000 años en Europa. Se llama, ¿cómo se llama? Alfa se llama la película. Está bonita, la verdad, tiene su enseñanza. Sí la recomiendo porque esa sí es una película, no tiene nada que ver con a veces el cochinero de cosas que pasan en las películas, no. Pero es una bonita película que tiene una enseñanza, tiene muchos principios muy interesantes si tú le prestas atención. Pero según ellos cuando de acuerdo a la Biblia nos menciona que todo lo creado por Dios no tiene más de 10,000 años. Pero los científicos, no, es que estas piedras, estas rocas, ¿se fijan por qué le estoy poniendo esa ilustración? Porque siempre la ciencia va a querer tener la razón de las cosas, cuando para Dios el universo fue hecho así, en un instante, por su omnipotencia. Amén. Por ello debemos de entender que todo hombre, mis hermanos, que fue formado de la tierra, es del polvo de la tierra. Ahí está, de ahí nos hizo el primer hombre, Dios lo hizo de ahí. Vamos a Génesis 2, verso 15. Estamos hablando del hombre.
del origen del hombre. Ese es el primer punto, ¿verdad? El origen del hombre, y este hombre que fue creado en una manera inmediata, dijimos. Dice aquí en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. La tierra, mis hermanos, fue puesta en las manos del hombre para dominar y para señorear sobre ella. Fíjese bien qué interesante. Dios, cuando creó al hombre, le dio la capacidad de tener un liderazgo, no solamente al varón sobre su familia, su descendencia, sino le dio un dominio sobre todas las cosas creadas. Sobre todo, el hombre podía dominar y señorear para cuidarla, para trabajarla, para protegerla, pero tristemente hoy vemos cómo el hombre, por causa de su pecado, fíjese bien, el hombre ha ido destruyendo cada día la misma tierra. ¿Sí o no? Sí. El hombre ha ido destruyendo sus especies, que muchas de ellas ya han desaparecido y otras están por desaparecer o están en peligro de extinción. La tierra ha sufrido drásticos cambios por causa del mismo hombre que la está usando mal. Es decir, el hombre sigue aplicando su dominio, sigue aplicando su señorío sobre la tierra, pero por su pecado lo ha hecho mal. Los ríos no deberían estar contaminados. Las ciudades no deberían tener la clase de contaminación que tienen. Pero el hombre, ese dominio y ese señorío que Dios les dio, está mal usado hacia la tierra. El hombre, mis hermanos, dentro del primer punto dijimos que íbamos a ver primero, ya hemos visto el origen, hemos visto que el hombre ha sido creación inmediata de Dios, pero también dijimos que íbamos a decir que él fue creado en un estado de inocencia. El hombre en sus inicios era inocente, sin pecado, no conocía el pecado, no conocía la maldad. El hombre no conocía el sufrimiento ni el dolor. El hombre no conocía ningún sentimiento negativo hacia otros. Así era el hombre, inocente. Esa era su inocencia. Fue formado para trabajar la tierra. ¿Fue formado para qué? Trabajar la tierra. Y aquí entre paréntesis hago un comercial. El trabajo no es una consecuencia de la maldición, porque algunos piensan, ay, tengo que ir a trabajar. No, el trabajo es una bendición de la creación de Dios. El trabajo es bueno. Dígame, aunque sea. Es bueno el trabajo. Algunos piensan, ay, es que tengo que ir a echarle ganas. No, no, mi hijo, pues es una bendición. El que trabaje, que coma, y el que no trabaje, que no coma. Por eso estoy bien comidito, mire. Así que, mis hermanos, si alguien todavía tiene este pensamiento de que el trabajo es una maldición, quítelo de su cabeza. Reconozca que el trabajo es una bendición como parte de haber sido creados como hombres y mujeres. Es una bendición el trabajo. Amén. Yo lo puedo ver, fíjese, mi padre tiene 85 años. Y si usted lo viera, mi padre se ve más sano que ni nosotros. Pero es un hombre trabajador, es un hombre que le gusta moverse a sus 85 años. Y yo no conocía a mi bisabuelo, al abuelo de mi papá, porque él murió de casi 120 años montado en un caballo, imagínese. Hombres macizos, de buena madera. Le dije a mi papá, oye, ¿por qué a nosotros no nos hicieron de esa misma madera? Somos más como machuaquitos, ¿verdad? Pero en fin, el trabajo, yo puedo ver que cuando usted trabaja, mis hermanos, hay vigor, hay vida. Llévesela ahí acostado en Acapulco, en la azotea, y va a ver que pronto usted va a envejecer bien rápido. Pero póngase a trabajar, échele ganas, hállele sabor a la vida, al trabajo, como debe de ser, y usted va a darse cuenta que eso le da vigor, le da vida. Amén. Este era el plan y el propósito de Dios para el hombre.
cuando él no conocía el pecado, no conocía sus consecuencias, que él, el hombre, viviera en una completa dependencia de Dios, sometido a su dirección, sometido al trabajo, como debía de hacerlo, a su familia, etcétera. Pero también, mis hermanos, el hombre no solamente era inocente cuando fue creado. El hombre también, cuando fue creado en sus inicios, fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Como yo ayer compartía en el mensaje, ¿verdad? Fue hecho a la imagen y semejanza ¿de quién? Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando fue formado en primera instancia, Dios le proporcionó al hombre las mismas cualidades que Dios tiene. Personalidad, le dotó con inteligencia, le capacitó con emociones, le otorgó una libertad propia para decidir, le dio una moral, la moral de inocencia que había en el principio, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando ellos fueron creados estaban desnudos, Adán y Eva, y no había ningún pensamiento de malicia, ¿verdad? No había ningún pensamiento de perversidad, nada, absolutamente nada. Una vez que pecaron, cambió todo eso, la mente comenzó a tener otros sentidos, ¿verdad? Y dice que se vieron desnudos y entonces tuvieron que cubrir porque se avergonzaban. ¿Cómo era la moral de antes en aquella inocencia? Una moral completamente pura, limpia. Dios puso también en el hombre una ley interior que se llama conciencia. ¿Cómo se llama la ley interior? Una conciencia que es una alarma ahí en nuestro interior que nos habla: ¡hey! Semáforo rojo, semáforo preventivo o semáforo siga. ¿Para qué es una ley? ¿Para qué es una ley? Dígame. Para obedecerla. Ahí está la ley interior de la conciencia. La conciencia que te está culpando de eso que estás haciendo y que no lo debes hacer. Ahí está esa ley que Dios puso en tu interior. Ahora, podemos decir que el énfasis de la imagen de Dios en el hombre, en estas características similares a las de Dios, nos habla que el deseo de Dios, mis hermanos, era que el hombre pudiera reflejar la vida de Dios en la tierra. Ese era al principio, es decir, Dios creó un ser humano que lo hizo a su imagen para que ese ser humano fuera como un diosito. Nada que ver con Dios, pero un diosito a su imagen, presentando la vida de Dios, el dominio de Dios, el señorío, ¿verdad? Que el hombre todo eso perdió, esa es la verdad. Ahora, cuando Dios nos hizo, mis hermanos, esta imagen y semejanza nunca se refiere al cuerpo físico, nunca, sino que se refiere a la espiritualidad y la incorporabilidad de Dios, porque Dios es espíritu y Dios no tiene cuerpo. Amén. Juan 4:24 lo dice. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Pero tampoco cometa el error que decían los gnósticos, ¿verdad? Porque los gnósticos también, sus doctrinas eran erróneas y decían: ¿ves? Dios es espíritu y dice que los que le adoren deben de adorarlo en espíritu y en verdad, es decir, con el espíritu, con su interior, pero no importa que se haga con su cuerpo. No es verdad. Si tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, eso se va a ver reflejado en tu físico, en lo que haces externamente. Otro texto que tiene que ver con la espiritualidad de Dios es Éxodo 20, versículo 1 al 5, los primeros 2 mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Los primeros 2, Éxodo 20, verso 1 y 5. Dice ahí:
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos, nos presentan dos características de Dios. El primer mandamiento, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos habla de la unicidad de Dios. ¿Qué significa la unicidad de Dios? Que Dios es único, no hay otro Dios. Eso es unicidad. Por eso Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el segundo mandamiento, cuando dice: no te harás imagen alguna ni en ninguna semejanza. ¿Por qué dice esto? Porque, mis hermanos, Dios en este segundo mandamiento nos está mostrando su espiritualidad. No podemos comparar a Dios con nada, porque Dios es espíritu. ¿Con qué no debemos comparar a Dios? Con nada. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nada, nada. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo, ni debemos hacerlo. Absolutamente con nada debemos comparar a Dios. Amén. Con nada. Ahora, el ser hechos a la imagen de Dios, dijimos, es que nosotros tenemos la responsabilidad de presentar la vida de Dios al mundo, a la tierra. Pero sin embargo sabemos que el hombre desobedeció, se perdió esa imagen. Pero luego vino Cristo Jesús en una nueva creación, siendo un nuevo hombre, que nos presentó la verdadera imagen, porque Él era la misma imagen de Dios, Cristo, y Él nos enseñó cómo es que debemos ser nosotros. Hagan de cuenta, Él es el molde, Él es la casa modelo. Así es como debemos de ser nosotros. Si usted le dijeran: a ver, ¿cómo quiere que seamos nosotros como varones? Dios va a decir: así como fue Jesucristo. Las hermanas van a decir: ¿y nosotras cómo debemos de ser? Así como es Jesucristo. En su forma de ser, no en su físico, sino en su manera de ¿qué? De ser, como era Cristo, como fue Cristo. Bien, vamos a otro punto. Ya hemos visto que el hombre era inocente, ya hemos visto que el hombre fue creado en un instante, que fue creado a la imagen de Dios. Todo eso debemos creerlo, pero también debemos creer en la caída del hombre, que el hombre pecó voluntariamente. Debemos creer en la caída del hombre, que el hombre pecó voluntariamente y cayó de su estado original. ¿Y cayó de su estado qué? Es decir, como Dios lo había hecho, inocente, sin conocer la maldad y el pecado, cayó de ese estado. Y por su pecado, el hombre quedó separado de Dios. Esto es algo que tenemos que tener bien en claro en nosotros, mis hermanos. Fíjese bien lo que le voy a decir. Por esta causa, por el pecado del hombre, la desobediencia del hombre, el hombre quedó totalmente incapacitado para poder acercarse a Dios por sí mismo. Voy a repetirlo. Por la causa del pecado, el hombre quedó totalmente incapacitado para poder acercarse a Dios por sí mismo. Alguien allá afuera que no conoce a Cristo, que no es cristiano, te puede decir que él conoce a Dios y trata a Dios a su manera. Pero eso no es verdad. Esa es una falacia. ¿Sabes por qué es una falacia?
Porque la Biblia es muy clara, la Biblia nos dice que el hombre está totalmente incapacitado para poder acercarse a Dios. No hay ser humano que por sí solo se pueda acercar a Dios, no lo hay, imposible, por sí mismo. Hay una manera para acercarnos a Dios que Dios nos proveyó, que más adelante, si alcanzamos hoy, la veremos. Pero vamos a un texto para que me entienda el por qué el hombre está incapacitado. Romanos 1, versículo 19 en adelante. Aquí Pablo, en la carta a los romanos, lo describe completamente. Vaya conmigo, Romanos 1, 19. ¿Lo tienen? Dice ahí: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿quiénes conocieron a Dios? Los hombres. Es decir, conocieron a Dios por su creación, pero no lo quisieron reconocer. Dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vean lo que hace el hombre por su pecado. ¿Qué hace el hombre por su pecado? Cambia. Es decir, no quiero compromiso con el creador de todas las cosas, no quiero compromiso con Dios, y el mismo hombre inventa sus propios dioses. Dioses que no hablan, dioses que no exigen, dioses que no demandan, dioses que Él los inventa para hacer lo que Él quiere seguir haciendo. Para eso son. Pero el Dios viviente, el Dios de la Biblia, ese sí habla, ese sí reprende, ese sí confronta, ese sí nos hace ver todo lo que está mal en nuestra vida. Pero esos dioses no hacen nada. Eso es lo que el hombre hizo, inventar sus propios dioses. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando dice Dios los entregó, mis hermanos, es como cuando alguien está aferrado en querer seguir haciendo algo. Esto de entregarlo significa que Dios los abandona a su propia perversión. Es decir, ¿quieres seguir en eso? Adelante. Eso es lo que significa. Entonces dice aquí, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, en otras palabras, lesbianismo, ¿no? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Un homosexual, una lesbiana, luego quieren borrar esto de la Biblia. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. Todas las desviaciones del hombre vienen del corazón del hombre, vienen de su interior. No de que así nacieron, y si así nacieron son consecuencias de sus propios pecados, de sus descendencias, porque el Señor dijo que el pecado, mis hermanos, alcanzaría hasta la tercera y cuarta generación, pero la bendición de Dios, mis hermanos, dice la Biblia que alcanzaría hasta 1000 generaciones. Si tú has obedecido a Dios, el alcance de tu obediencia es mucho más que la maldición en el pecado hacia otras generaciones. Bueno, pudiera seguir hablando de todo esto, pero lo que nos está mostrando este texto es claramente que el hombre por sí mismo no se puede acercar a Dios.
Es imposible. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Están destituidos de la gloria de Dios. Mire, esta es una interesante carta. Si usted quiere predicar el evangelio, apréndase los primeros 8 capítulos de Romanos. No existe una mejor presentación del evangelio que la carta a los romanos. Amén. Así que aquí nos vamos a quedar. Yo quisiera seguir, pero el tiempo se nos fue rápido, se nos acabó. Pero estamos en nuestra declaración de fe. Que el Señor le bendiga, cuídese mucho, échele ganas. Y cada vez que aprenda algo, póngalo en práctica en su vida. Cuídense, ¿eh?